Nicky, Thank you. first of all, didn't you have time to wash before you came up here? Make us sound like a levelers or something. It's okay, I've got a couple of damp tissues under here if you want to give yourself We a have wipe special down. guests this evening on The Beat. Welcome to the programme. We've got Richie and Nicky How you doing? here. Tell us about this new album. What can we expect after Generation Terrorist? Better songs all round, Better lyrics, more focused. better sound. But just the way we looked a bit different last year, and we started getting press in like New Musical Express and Melody Maker. But like we were doing like Alice Cooper, Guns N' Roses covers when we were playing live. But those kind of Don't enjoy playing live that much, you know. I just like being away from people most of the time. But I actually did enjoy the last two concerts. They've been some of the best we've done since we started. So hopefully. El 22 de diciembre de 1967 nace en Blackwood, Copperfield, Gales, Richie James Edwards, también conocido como Richie James o Richie Maniac. Sus padres fueron Graham y Sherry Edwards. 2 años después nacería su hermana menor Rachel, con quien mantenía una estrecha relación. Asistió a la escuela secundaria Oakdale y durante su niñez se le describía como un niño muy alegre, el cual escribía historias y jugaba al fútbol en los campos cercanos a su casa. Años después, su hermana Rachel declararía para la revista JQ: compartíamos habitación y él se inventaba historias increíbles e imaginativas que aún recuerdo 40 años después. Cuando iba al colegio sufría mucha ansiedad, sobre todo con los deberes. Cuando pasé al instituto, él ya llevaba allí un par de años. Al final de cada día paseábamos a nuestro perro Snoopy. Yo le hablaba de mis deberes y él me ayudaba. Me tranquilizaba, lo cual en retrospectiva resulta irónico teniendo en cuenta la ansiedad que él mismo sufrió años después. Entre 1986 y 1989 estudió en la Universidad de Gales, donde se licenció en Historia Política. Allí entabló amistad con los que serían los integrantes de la banda, Nicky Wire, Sean Moore y James Dean Bradfield. Fue más o menos en esta época de adolescente a joven adulto en el que el ánimo de Richie decayó al lidiar con el concepto de crecer. Experimentó con su apariencia mientras estudiaba Historia Política en la Universidad de Gales en Suenza. Richie diría más tarde: si estás tan deprimido como yo, vestirte bien es la mejor vía de escape. De joven, solo quería llamar la atención. La indignación y el aburrimiento van de la mano. Edwards fue inicialmente conductor y roadie de Manic Street Preachers. Si bien se ha dicho que al principio él mostró poco talento musical, fue su gran capacidad de escribir letras llenas de poesía oscura y que no se igualaban a otras lo que permitió que finalmente se uniera a la agrupación, convirtiéndose en un elemento fundamental dentro de ella. Al recordar el primer concierto de Edwards, el bajista Nicky Wire afirmó que Edwards solo tocó una canción, no conocía ninguna de las otras. Cuando se le preguntó sobre su forma de tocar la guitarra, Edwards dijo: ¿por qué todo el mundo está obsesionado con un trozo feo de madera, metal y cuerdas? En consecuencia, solo tocó en 2 ocasiones durante la carrera de estudio de la banda. Sin embargo, junto con Wire, Edwards fue su principal letrista. Se dice que Edwards escribió aproximadamente el 80% de las letras de su tercer álbum, The Holy Bible. En la época que estuvo como letrista y vocalista de la banda, ayudó a co-crear los álbumes Generation Terrorist de 1992 y Call Against the Soul en 1993, hasta llegar al tercer álbum The Holy Bible 1994. Y es precisamente en este tercer álbum cuando aquello que se podía ver como un escenario posible en la mente de Richie se formó y llevó a cabo. Aunque muchas personas que lo llegaron a conocer veían un lado amigable y divertido del joven, también se sabía y tenía conocimiento que Richie tenía muchos problemas mentales. Sufrió depresión, anorexia y alcoholismo, además de que solía autolesionarse haciéndose quemaduras con cigarrillos y cortándose con navajas o cuchillas. Inclusive hablaba de esto abiertamente en las entrevistas que le hacían. Cuando me corto me siento mucho mejor. Todas las pequeñas cosas que podrían haberme molestado de repente parecen tan triviales porque me concentro en el dolor. No soy una persona que pueda gritar y chillar, así que esta es mi única salida. Todo se hace de forma muy lógica. Fueron sus propias palabras cuando se le preguntó sobre el tema. Se tiene conocimiento que el 15 de mayo de 1991, después de un concierto en el Norwich Arts Center, el periodista de NME, Steve Lamacq, cuestionó la seriedad con la que Edwards se tomaba su arte. Edwards respondió grabándose las palabras "for real" en el antebrazo con una cuchilla de afeitar. La herida requirió 18 puntos de sutura.
El aspecto de Richie solía ser bastante representativa, con delineador negro extravagante, ropa con estampado de animales y boas de colores, además de siempre buscar dar un look enfermizo. Cuando estaba en planeación el álbum de The Holy Bible en 1994, Richie ya padecía de un alcoholismo muy fuerte, terminando por ser ingresado al hospital Whitchurch y más tarde en el hospital Priory, perdiéndose parte del trabajo promocional del álbum y obligando a la banda a presentarse como trío en el Festival de Reading y en Tea in the Park. El 3 de enero de 1995, un año después de su estadía en el hospital Priory, Richie se reunió con la periodista japonesa Midori Tsukagoshi, presentándose con un aspecto completamente diferente y cuestionable. El guitarrista explicó que se había afeitado la cabeza por aburrimiento y lamentó la pérdida de Snoopy, el perro de su familia, que había fallecido 2 semanas antes. Tsukagoshi le preguntó a Richie cómo le había afectado su reciente estancia en el hospital psiquiátrico de Whitchurch. El joven de 27 años respondió: No me siento muy diferente, simplemente me doy cuenta de que tengo más tiempo, porque mi estilo de vida se ha vuelto saludable. He dejado el alcohol y todo lo demás, ahora puedo aprovechar todo el día. Antes empezaba a beber nada más despertarme, así que el día era más corto. La última aparición en vivo de Edwards fue en el London Astoria el 21 de diciembre de 1994. El concierto terminó con la banda destrozando su equipo y destruyendo casi todo el sistema de iluminación, provocado por la violenta destrucción de su guitarra por parte de Edwards hacia el final del tema que cerró el set, You Love Us. Cuando Richie desapareció, curiosamente tenía 27 años de edad, la misma edad de fallecimiento que su artista favorito Kurt Cobain. Se tiene registros que explican cómo sucedió toda esta fatídica mañana del 1 de febrero de 1995, pero en este video hablaremos de la que tiene más evidencia o congruencia en la línea de tiempo. Ese día se tenía planeado que Richie y James Bradfield tomaran un vuelo de la mañana hacia Estados Unidos para continuar la gira. Las semanas anteriores se le notó una actitud extraña a Edwards. Se volvió un poco más callado y había sacado de su cuenta bancaria una cantidad de 200 libras esterlinas cada día, llegando a tener el monto de 2.800 libras para el día en que debían tomar el vuelo. No se tiene conocimiento del motivo de esta acción, se tiene la idea que era para pagar un escritorio que se había pedido. Esa mañana Richie hizo su check-out en el hotel a las 7 de la mañana y se fue a su departamento en Cardiff. A pesar de esto, James lo esperó en el vestíbulo del hotel para irse al aeropuerto. Y no ver señales del vocalista alertó a James, ya que Richie era muy puntual. Hablaron con la recepción y les dieron la llave maestra de la famosa habitación 516. Sobre la mesa del hotel había una caja de regalo envuelta perfectamente. Adentro había un ejemplar de la obra de teatro Equus y una nota que decía "Te quiero", dirigida a Joe, la novia intermitente de Richie, junto con unos videos y una foto de Bugs Bunny y una casa germánica. Según Emma Forrest, citada en A Version of Reason la noche anterior a su desaparición, Edwards le dio a una amiga un libro titulado Novel with Cocaine, indicándole que leyera la introducción que detalla la estancia del autor en un manicomio antes de desaparecer. Hacían falta algunas pertenencias como lo eran su billetera, las llaves del auto, algo de fluoxetina y su pasaporte, los cuales fueron posteriormente encontrados en su departamento en Cardiff. En otras fuentes mencionan que la medicina, en lugar de ser fluoxetina, era Prozac, aunque son el mismo medicamento, solo con nombres diferentes. Su funcionalidad es de un antidepresivo del tipo ISRS. Junto a estas pertenencias también estaba un recibo de peaje del puente Severn. Martin Hall, el manager de Manic Street Preachers, presentó una denuncia por desaparición en la comisaría de policía de Harrow Road, cerca del Hotel Embassy, cuando se hizo evidente que Richie se había marchado. Las siguientes 2 semanas se tiene desconocimiento de su paradero, aunque hay testimonios que no tienen suficiente veracidad, ya que se tienen 2 situaciones. Primera teoría nos dice que un fanático supuestamente vio al músico en la estación de autobuses de Newport, mientras que la segunda teoría nos dice que un taxista afirmó haber llevado a un hombre que coincidía con la descripción de Richie a través de los valles en un viaje que costó 68 libras. En el testimonio del fan, según los informes de la policía, él habló sobre una amiga en común, Lori Fiedler, antes de que Edward se marchara.
El fan dice que se encontraron en una oficina de pasaportes de Newport. Esta cronología dio un vuelco ya que en 2018, cuando los autores de Withdrawn Traces, Searching for the Truth About Richie Maniac, encontraron evidencia que contradecía la hora del recibo de peaje hallado en el puente Severn. Se había asumido que las 2:55 del recibo eran las 2:55 p.m., pero en 2018 se localizó al ingeniero de software original del puente, quien confirmó que el software imprimía el reloj de 24 horas, lo que significa que Edwards pasó por el lugar a las 2:55 a.m. Por lo tanto, la cronología de los hechos y las posteriores solicitudes de información dejaron de ser válidas. Con lo del viaje del taxista, este informó que el 7 de febrero supuestamente recogió a Edwards en el King's Hotel y lo llevó por los valles, incluyendo Blackwood, la ciudad natal de Edwards. El conductor testificó que el pasajero hablaba con acento cockney, que ocasionalmente se mezclaba con acento galés y que preguntó si podía recostarse en el asiento trasero. Al llegar a Blackwood y la estación de autobuses, el taxista afirma que el pasajero dijo Este no es el lugar. y pidió que lo llevaran a la estación de tren de Pontypool. Posteriormente se comprobó, según el relato de Jovanovic, que Pontypool no tenía teléfono. El pasajero se bajó en la estación de servicio Severn View de Aust en South Gloucestershire y pagó la tarifa de 68 libras en efectivo. El día de San Valentín, es decir, el 14 de febrero, el Vauxhall Cavalier plateado de Richie recibió una multa de aparcamiento en una gasolinera ya desaparecida situada en el lado inglés del puente de Severn, un lugar conocido por los suicidios. El vehículo fue declarado abandonado 3 días después, el 17 de febrero. La policía descubrió que la batería estaba descargada, con evidencia de que el auto había sido habitado. Dentro del auto también se encontraron fotos que Edward había tomado de su familia días antes. Debido a la proximidad de la estación de servicio al puente Severn, un lugar conocido por los suicidios, se creyó ampliamente que Edward se había arrojado del puente. Él se había referido al suicidio en 1994 diciendo: En cuanto a la palabra ese, eso no pasa por mi mente, y nunca lo he hecho en cuanto a un intento, porque soy más fuerte que eso. Puede que sea una persona débil, pero puedo soportar el dolor. El coche tenía un bloqueo de dirección cuando lo remolcaron de vuelta a casa de los padres de Ricky en Blackwood, lo cual le dio esperanzas a su madre Sherry, quien más tarde declaró a la prensa: ¿Por qué te preocuparías de que alguien te robara el coche si estuvieras pensando en quitarte la vida? La familia de Richie publicó un anuncio en la prensa que decía: Richard, por favor, ponte en contacto. Con cariño, mamá, papá y Rachel. Mientras tanto, Martin Hall contrató a un detective privado que ayudara con la investigación aparte del apoyo de la policía. Algunos seres queridos de Richie creen que fingió un suicidio y comenzó una nueva vida, lejos de la fama y de la presión de su carrera musical. Su compañero de banda, Nicky Wire, declaró anteriormente: Conozco a Richie desde hace mucho tiempo y probablemente lo habría planeado. Podría estar en el Tíbet por lo que sabemos. A pesar de que nunca llegó la policía a un verdadero veredicto, se han reportado avistamientos de Richie en todo el mundo, desde Goa en India hasta Fuerteventura en España. El primero de estos avistamientos que dieron pie a la creencia de que seguía vivo se registró en 1997. Durante sus vacaciones en Goa, el músico Vivian Moritz afirmó haber visto a Richie en un mercado hippie donde se hacía llamar Rick. El agente Chris Coleman, encargado del caso, declaró: existe una gran comunidad itinerante de hippies que viven en comunas en el norte de Goa, y muchos suelen trasladarse a Tailandia y a Australia. Varios clientes de un pub en las Islas Canarias también afirmaron haber visto a Richie. La camarera británica Tracy Jones contó: uno de los clientes gritó de repente: ¿Eres Richie de Main Street Preachers? En cuestión de segundos desapareció. Estábamos seguros de que era igual que Richie. También se le ha visto haciendo autostop en las áreas de servicio de Delamere en la M4 en Wiltshire y en las inmediaciones de una estación de autobuses de Newport, así como en Israel. A Leon, coautor del libro, también le dijeron que Richie vivía en Israel, según una peluquera de Gales. Sarah explica en el libro: La peluquera que le cortaba el pelo a Leon le dijo: en realidad vive en un kibutz en Israel, todo el mundo lo sabe. Como te puedes imaginar, eso lo dejó perplejo. No le dimos mucha credibilidad a esta teoría hasta que Rachel planteó la misma idea. Sí, Richie había estado hablando de dirigirse a esa parte del mundo antes de desaparecer.
La investigación sobre la desaparición de Edwards ha recibido críticas a lo largo de los años. En su libro de 1999, Everything, a Book About Many Street Preachers, Simon Price afirma que algunos aspectos de la investigación estuvieron lejos de ser satisfactorios. Sostiene que la policía podría no haber tenido en cuenta el estado mental de Edwards al priorizar su desaparición, y también recoge que la hermana de Edwards criticó duramente la actuación policial tras el análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad 2 años después de la desaparición de Edwards. Price recoge que un miembro del equipo de investigación declaró que la idea de que se pudiera identificar a alguien a partir de eso es una completa tontería. Si bien la familia de Edwards tuvo la opción de declararlo legalmente muerto a partir de 2002, optó por no hacerlo durante muchos años, y su estatus permaneció abierto como persona desaparecida hasta el 23 de noviembre de 2008, cuando se le dio oficialmente muerto presunto. David Ellis, el abogado de la familia del artista, afirmó que sus seres queridos no habían perdido la esperanza de que estuviera vivo, pero aceptaban que sus asuntos debían resolverse. Como resultado de la decisión, la cuenta bancaria de Richie pudo ser desbloqueada y su patrimonio personal de 455.990 libras esterlinas, que tras deducir las deudas quedó en un valor neto de 377.548 libras, pudo ser accedido por su familia. Tras la desaparición de Richie, los Manic Street Preachers consideraron la posibilidad de disolverse, pero su familia los convenció de continuar. La banda alcanzó un gran éxito comercial y llenó recintos como el Millennium Stadium. Los 3 miembros supervivientes, James Dean Bradfield, Nicky Wire y Sean Moore, destinan una cuarta parte de las regalías a una cuenta para su guitarrista desaparecido, en caso de que en algún día lo encuentren con vida, demostrando que no solo eran una banda, sino que también tenían una relación estrecha de familia. Recientemente se han obtenido nuevas pruebas que podrían reforzar la teoría de que no se suicidó, sino que simplemente decidió desaparecer. Estas pruebas provienen del libro Huellas Perdidas en busca de la verdad sobre Richie Maniac de Sarah Hawes Roberts y Leon Knox, publicado en 2019. En este libro se tiene el apoyo de la hermana del vocalista como fuente y coautora, donde se nos presentan pruebas y evidencias como lo son registros familiares de antecedentes en parientes que, al igual que Richie, se desaparecían y perdían contacto con las demás personas, el audio de una entrevista del vocalista que se creía perdida y otras pistas como lo son su interés por libros que contaban historias de personas que desaparecían de la noche a la mañana. A continuación les iré desglosando cada evidencia nueva. Los registros de familiares que también se aislaron por mucho tiempo. Primero tenemos el caso de su tía abuela Bessie John, quien rehuía a todo el mundo, incluso a sus parientes restantes, y permaneció en la casa de su infancia casi siempre sola, viviendo como una ermitaña durante más de 80 años. Luego tendríamos el caso del tío de Richie, Shane, quien a principios de los años 60 emprendió un viaje a Estados Unidos para obtener su cátedra en la Universidad de Austin, Texas. Cuando Shane se fue a Estados Unidos, se convirtió en una figura misteriosa, ya que no se comunicó con la familia durante 5 años, desapareciendo por completo. La tía abuela Bessie era una reclusa que vivía como una ermitaña en el pueblo, dice Sarah. Era conocida como la bicho raro del lugar. Era muy reservada. Fue muy interesante que hubiera antecedentes. Alguien en la familia de Richie que hubiera vivido como un recluso. Lo mismo ocurre con la historia del tío Shane. Alguien se separó de Blackwood y no tuvo contacto con la familia durante mucho tiempo. Luego tendríamos la lista de regalos de Navidad de un pequeño Richie y sus historias sobre escapes. 1980, como tarea escolar, menciona haber escapado cruzando el puente de Severn, lo cual es un pasaje escalofriante dado los acontecimientos posteriores. Otra teoría interesante que los autores llegaron a proponernos en este libro es que padecía el síndrome de Asperger, que puede provocar que las personas con esta condición se aíslen del mundo como forma de afrontar sus problemas. Estábamos leyendo sobre Syd Barrett de Pink Floyd, comentó Sarah. La hermana de Syd Barrett lo dijo sobre él. Nos fijamos en eso y empezamos a pensar en todo lo que la banda había dicho sobre él, que era robótico como un androide, y atamos cabos. Leímos libros sobre el síndrome de Asperger y muchos de los rasgos coincidían con los de Richie. Rachel reconoció que Richie bien podría tenerlo, algo que no se habría diagnosticado en los años 90. Además hacen hincapié en la fascinación por las historias o libros con respecto al protagonista huyendo o desapareciendo.
En 1992, Ritchie hizo referencia pública al autor de El guardián entre el centeno, J.D. Salinger, famoso por su vida de aislamiento en un exilio autoimpuesto. En el último año conocido de la vida de Ritchie, esta fascinación por los escritores y personajes en el exilio creció. Sus últimas palabras a la prensa musical británica llegaron a finales del 94, cuando les dijo a los lectores de la revista Q: El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad, el libro que inspiró Apocalypse Now, sería su lectura navideña. Uno de los personajes principales, Kurtz, es un traficante de marfil renegado y carismático, líder de una secta, perseguido mientras vive aislado en el corazón de África. Irónicamente, una de las películas favoritas de Ritchie era Eddie and the Cruisers de 1983, que contaba la historia de una banda de rock and roll de los años 60 y su vocalista principal, el genio lírico Eddie Wilson, que desaparece tras una disputa con su discográfica por el segundo álbum de la banda. La película se centra en la reportera Maggie Foley, interpretada por Ellen Barkin, quien reexamina las pistas sobre la desaparición de Eddie, analizando las referencias al poeta francés Arthur Rimbaud. Entre la biblioteca personal de Ritchie se pueden encontrar muchos libros con páginas subrayadas y dobladas específicamente por el vocalista, como lo era Sacred Sex, Erotic Readings from the Relations of the World, de Robert Bates, un regalo de un cantante anónimo que Ritchie conoció en The Priory, donde recibió tratamiento en el verano del 94. En el capítulo del libro titulado El Islam, se destacaban versos sobre caer en la locura y vagar por el mundo como un nómada. Había otro libro, un libro de poesía de Hart Crane, dice Sara. Había un poema titulado Exilio, con la página doblada. Ese era otro. Había un par de libros así, y me pareció extraño que doblara las páginas en los que trataban sobre la desaparición o el exilio. De alguna manera me pareció bastante sugestivo. Toda esta evidencia, tanto a los autores como a los fans, les viene a la mente la pregunta: si realmente sigue con vida, ¿a dónde habría huido? Uno de los aspectos más sorprendentes del libro es la recurrencia de un lugar en particular, Israel. Durante su estancia en el hospital Whitchurch, Ritchie hizo una amiga mientras estuvo en la sala, una mujer de 20 y tantos años que era artista y académica. Más tarde, esta chica se mudó a Israel. Es significativo ya que antes del viaje a Estados Unidos que realizó en el 95, le dijera a Rachel que preferiría visitar Israel. No sabemos casi nada de ella, dice Sara. Hemos intentado localizarla, pero desapareció y se desconoce su paradero. Otra teoría que se barajeó entre los autores fue que Edwards hubiese pagado a algún sicario para que lo asesinara y luego escondiera o se deshaciera de su cadáver. Esto debido a que luego de que Rachel aceptara una entrevista, recibieron la llamada de un irlandés que aseguraba que el vocalista había hecho exactamente eso, pero se decidió no darle seguimiento a esta ruta, ya que Rachel lo consideró una idea descabellada. Personalmente, y teniendo en cuenta los antecedentes de sus problemas y padecimientos mentales, considero y quiero creer en la teoría de que decidió irse a alguna playa y ahí se dejaría llevar por la marea, aunque sería una paz para los cercanos al artista si realmente siguiera con vida por ahí en el mundo. Me gustaría saber qué piensan ustedes en los comentarios. ¿Creen que algún día podremos saber qué pasó realmente con Ritchie Edwards o si él realmente tomó la decisión de dejar este mundo?